Buenos días. Bueno, entonces tenemos 40 minutos aquí de asesoría. Aquí está el taller. ¿Quién empieza preguntando? Profe, yo tengo una pregunta en el 3. O sea, no, lo entiendo, pero no sé por dónde abordarlo. Por el punto. ¿En el 3? Sí, señor. ¿Cuál? ¿El A o el B? La. El A. Entonces dice que suponga que Juan está en una colina cuya superficie la describe esta función, ¿no? Juan tiene dos alternativas para seguir su camino sobre la colina. En la dirección U, que es coseno de pi tercios, seno de pi tercios, o la dirección B. Si Juan está en el punto 0,380, ¿qué dirección le recomendarías para que Juan realice el menor esfuerzo? Entonces, esto tiene que ver con derivadas direccionales. Nosotros dijimos que, bueno, las derivadas direccionales nos indican la inclinación, dada la dirección que usted escoja, eso nos dice qué tan pendiente es la curva, ¿no? En esa dirección. Entonces, si supongo que usted está en este punto, digamos que esté Juan aquí en este punto en la colina, entonces depende de la dirección que usted me dé. Si yo escojo esta dirección, por ejemplo, esta dirección hacia acá, pues la inclinación es menor que si yo escojo una dirección hacia acá, ¿sí? En el ejercicio nos dan dos direcciones. Entonces nosotros tenemos que mirar, en definitiva, cuál es la derivada direccional de F en la dirección U que nos hayan dado y ver cuál es mayor, o mejor dicho, ver cuál es menor y recomendarle a Juan que siga esa dirección. ¿Bien? ¿Cómo se calcula esta derivada direccional? Nosotros dijimos que era igual a F, la derivada parcial de F en el punto con respecto a X por coseno del ángulo que tenga este vector unitario U. Aquí asumimos que U es un vector unitario, ¿sí? Que se puede escribir así como coseno de teta, coma, seno de teta. U es un vector unitario. Entonces la fórmula dice eso, que la derivada direccional de F en la dirección U es la derivada parcial de F con respecto a X evaluada en el punto en el que estoy haciendo el análisis, ¿no? En este problema nos dicen que Juan está en las coordenadas cartesianas 0,3,80. Bien. Esto nos está indicando pues que el punto XY, donde vamos a hacer el análisis, es 0,3. Este es el punto XY, donde tenemos que evaluar aquí esta derivada parcial, 0,3. Por coseno de teta más la derivada parcial de F con respecto a Y por seno de teta. Bien. También evaluada en ese punto, ¿no? 0,3. Y eso me da la derivada direccional. En nuestro caso, derivar esa función es sencillo porque ¿qué funciones? Esa función es 81 menos x cuadrado menos un noveno de y al cuadrado. Bueno, esa es la función en cuestión, ¿no? Vamos a escribir aquí F. Los demás que van llegando, estamos haciendo el ejercicio 3A. Una idea. Bueno, x cuadrado menos un noveno y al cuadrado. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada parcial de esa función con respecto a x? Bueno, la derivada parcial es menos 2x. Bien. Entonces eso es igual a menos 2x por coseno de teta. En el primer caso, la primera dirección que nos dan es un vector unitario ya. Teta es pi tercio, es decir, 30 grados. ¿Sí? Es un vector ya dado unitario, el vector U, teta es pi tercio. Entonces aquí quedaría por coseno de pi tercio. Aunque en realidad yo tengo que evaluar, ¿no? En 0,3, aún no lo he hecho. Voy a hacer el paso así solamente para dejar claro que cuánto es la derivada parcial. Más
Esta derivada parcial de f con respecto a y es menos 2 novenos. Entonces aquí me queda en realidad un menos 2 novenos de coseno, perdón, seno de pi tercios. 2 novenos de y, ¿no? 2 novenos de y. Seno de pi tercios. Ahorita sí vamos a evaluar en el punto en cuestión, que es el punto 0,3. Entonces esta derivada, cuando evalúo en 0,3, como x vale 0, me quedaría menos 2 por 0 por coseno de pi tercios. Bueno, todo esto se anula. Quedaría 0 menos 2 novenos. Y aquí me quedaría multiplicado por 3, ¿bien? Porque y vale 3. Por 3 por seno de pi tercios. ¿Alguien sabe cuánto es seno de pi tercios? Creo que es raíz de 2 sobre 3. Raíz de 3 sobre 2, algo así, ¿no? ¿Cierto? Y esto va a dar este 2, como todos estos números están multiplicando, este 2 se cancelan. Tercera de 3, 1, tercera de 9, 3. Esto me queda menos un noveno, o sea, menos raíz de 3 sobre 3. Entonces, en esta dirección está la inclinación. Entonces, con hallar el punto flotante de esto, a ver. Bien. Como dio negativo, quiere decir que en esa dirección hay un descenso. Es decir, que si estamos en la colina y yo tomo esta dirección, pues voy a bajar. Bien. Entonces, si en la otra dirección me da positivo, pues le recomendamos a Juan que si no quiere hacer ningún esfuerzo, pues tome esta dirección, ¿no? De la inclinación de un negativo. ¿Listo? ¿Cómo se hace el otro punto, el otro ítem para hallar la derivada direccional? Mire que el vector b no es un vector unitario, entonces debe ser normalizado para poder usar la fórmula que yo escribí aquí. Bien. Esta fórmula es válida, pero cuando tenemos un vector u que tiene esta forma, es normalizado. Si el vector no está normalizado, entonces normalicen. ¿Cómo normaliza un vector? Fácil, miren. Si b es igual a menos 2,3, entonces, ¿cuál es la norma de este vector? ¿Cuál es su longitud? La norma de un vector es la raíz cuadrada, sus coordenadas al cuadrado. Haría menos 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9. Todo esto me da raíz de 13. Esta es la norma del vector. Por lo tanto, el vector u que debemos usar va a ser, en este caso, b sobre la norma de b. O sea que va a ser... ¿Quién tiene el...? Profesor, ahí es raíz de 13, profe. Raíz de 13. Muy bien. Entonces va a ser simplemente... El vector u que vamos a usar va a ser menos 2 sobre raíz de 13, coma 3 sobre raíz de 13. Aquí esto con 1. Bien. Ese es el vector u normal que debemos usar. ¿Esto qué está implicando? ¿No? Esto nos está diciendo pues que coseno de teta es menos 2 raíz de 3 y seno de teta es 3 raíz de 3. Bien. Entonces estos son los que van a sustituir aquí en este caso. Como no hay un ángulo, pero este vector ya está normalizado, quiere decir eso. Entonces sería estas mismas derivadas parciales que evaluadas en ese mismo punto, pero entonces, ¿cómo cambiarían las cosas aquí? Bueno, ya sabemos que esta parte se va a anular, porque estamos hablando de derivada parcial en 0,3. Esta parte se anula, siempre, ¿no? Y aquí ya no colocaríamos seno de pi tercios, sino que en este caso seno de pi tercios es 3 sobre, perdón, en este caso seno de teta va a ser 3 sobre raíz de 13. Y esto evaluado pues en el punto 0,3, entonces este y vale 3 en el caso. Bueno, y también va a dar negativo, ¿no? Entonces hay que ver cuál es más negativo y esa es la dirección que debemos escoger. Bien. Este 3 por 3 es 9 y este 9 se cancelan. Queda menos 2 sobre raíz de 13. Entonces ustedes deben comparar qué número es más grande o más, qué número más pequeño, este o este.
más pequeño en el sentido, o sea, el que esté más negativo, más hacia el lado izquierdo, eso me implica que la dirección de descenso es más grande. O sea, el descenso es más pronunciado, ¿no? ¿Eso responde su duda? Sí, señor, gracias. Bien, ¿qué tiene otra pregunta? Profesor, ¿podría repetir la última parte de donde halló la dirección? ¿Donde hallé qué? Lo de la última parte que explicó, la del vector este de menos 2,3. Este vector. Sí, sí. O sea, ahí sacó la magnitud de eso. ¿Y después qué Sí, hizo? la magnitud. Lo normalicé. O sea, dividí el vector entre su magnitud. Eso se llama normalizar un vector, ¿no? O sea, lo que hice fue dividir cada una de las componentes del vector b sobre raíz de 13. Ustedes pueden verificar que si calculan la norma de este vector nuevo, menos 2 sobre raíz de 13 y 3 sobre raíz de 13, este vector va a tener norma 1. Bien, es unitario, vector unitario. ¿Y esto qué quiere decir? Que este vector, que esto es igual a, existe un ángulo tal que coseno de teta es igual a esto y seno de teta es esto. Por eso lo sustituí aquí de una vez. Seno de teta va a valer en este caso 3 raíz de 3. Coseno de teta va a valer menos 2 raíz de 3. Perdón, raíz de 13, ¿no? Eso es. Next question. Profe, en el primer El punto, primer punto. Primer punto. 1A o 1B. el B, profe, El B. sí, Listo, profe, o sea, dice, digo, la pregunta que yo tengo es cómo reescribir la función para poderla hacer en modo de circunferencia, si me hago entender, para poderla graficar en dos dimensiones. ok. Entonces las curvas de nivel, bueno, espero que ustedes ya han visto el video sobre curva de nivel. Tenemos que igualar la función al nivel que nos hayan dado. En este caso hay 3 niveles, hay que hacer 3 curvas de nivel. En este caso tenemos esta función de 2 variables, igualándolo a un medio. Bien. Quiere decir que vamos a cortar la superficie que me define esta función en altura a un medio con un plano horizontal, es decir, paralelo al plano XY, al piso. Entonces esta es la primera curva de nivel que se pide. ¿Cómo lo organizo estos términos? Así, mire. Este x cuadrado más y cuadrado está dividiendo, pasa a multiplicar. Primero que todo, una observación aquí, que nosotros intuimos, ¿no? Hay que hablar de intuiciones aquí. Como aparece x cuadrado más y cuadrado, se intuye que esto, cuando lo organicemos, sea la ecuación de una circunferencia. Bien, eso es lo que se espera. Ahora, eso está dividiendo, pasa a multiplicar al otro lado, entonces me va a quedar que y es igual a x cuadrado más y cuadrado sobre 2, ¿no? Porque esto se pasó a multiplicar este 1, queda dividido entre 2, pero ese 2 puedo pasarlo acá a multiplicar a su vez. Entonces queda así, ¿listo? Este 2 yo lo puedo, mejor dicho, busquémoslo acá. X cuadrado más, 2 más y cuadrado es igual a 2y. Y esta es lo que tenemos. Ahora, yo quiero que esto tenga, como intuimos que es la ecuación canónica de una circunferencia, tenemos que ver que acá quede un radio, ¿no? No puede estar un y, un 2y ahí. Entonces pasemos al otro lado. Entonces me queda x cuadrado más y al cuadrado menos 2y. Esto igual a 0. ¿Listo? Ahora aquí, como ustedes saben cuál es la ecuación canónica de una circunferencia centrada en un punto particular, es así, miren. X, si está centrada en el punto x0, y sub 0, si ustedes recuerdan, cuando vieron cálculo integral, esta es la ecuación canónica. Al cuadrado igual al radio al cuadrado. ¿Sí? A esto es que tenemos que llegar, ¿bien? Porque esto nos dice que la circunferencia está centrada en el punto de coordenadas x0 y sub 0 y que tiene radio r. Pues con esto ya, con toda esta información es suficiente para graficar una circunferencia. Aquí no tenemos esta forma, entonces ¿qué tenemos que hacer? Completar cuadrados aquí, miren.
¿Qué pasa si yo sumo 1 aquí? Si yo sumo 1 ahí, tengo que sumar 1 acá, para que no se me pierda la igualdad. El hecho es que yo sume 1 porque esto que está aquí, al sumar ese 1, lo puedo escribir así, como y menos 1, todo esto al cuadrado. Bien. Y este x es como tener x menos 0 al cuadrado. Igual a 1. 0 más 1 es 1. Entonces, miren, aquí ya encontré la ecuación canónica de la circunferencia. ¿Dónde está centrada? Está centrada, miren, en el punto 0, 1. ¿Cuál es el radio? 1. Radio 1. Bien. ¿Cómo se dibuja aquí? Miren. Vengo aquí, trazo el eje Y, eje Z. Aquí hago así. Y trazo mi radio 1 y listo. Caballo. Bien. Siguiente pregunta. Yo creo que ya quedó claro para el estudiante que preguntó, ¿cierto? ¿Quién fue? Profe, yo tengo una pregunta respecto. Ah, no, la dibujé mal, de hecho. Aquí estoy dibujando mal, ¿no? Oh. Permítame un segundo. El centro está en 0 en X, 1 en Y. Entonces, 0 en X del eje X, 1 en Y. Entonces, aquí está el punto 0,1. Miren. Este es. Y tiene radio 1. Entonces, ya viene por aquí y corta acá en 2, en 0. Entonces, va a ser es así. Yo la dibujé mal al principio. ¿Sí? Esta es, miren. Esto por acá ha de medir menos 1. Que el radio es 1, recuerdo. Aquí este es el origen. Esta es la gráfica. Bien. No está centrada en el origen. ¿Listo? Siguiente pregunta. Profe, yo tengo una pregunta respecto a la pregunta 2 del taller en C. Es que no entiendo cómo hacer bien la derivada, la derivada parcial para el punto 24 del ejercicio 13.5. El ejercicio 4, la sección 13.5. Sí, señor. Si es tan amable de explicármelo, porque no entiendo bien cómo realizarlo. No entendí Bueno, bien. entonces voy a ubicar eso, ok, en el libro. El 4, la sección 13.5. Entonces dice, allá la derivada de W con respecto a T utilizando la regla de la cadena apropiada. Bien. Entonces nos dan una función de 2 variables. Fíjense. Este es el W igual a logaritmo natural de Y sobre X. Si ustedes se acuerdan las propiedades del logaritmo, esta función la podemos escribir de una forma más generosa así, miren. Es lo mismo que tener logaritmo natural de Y menos logaritmo natural de X. Bien, propiedades del logaritmo. ¿Sí sabían eso, no? Cuando tengo la multiplicación, si yo tuviese logaritmo de X por Y, sería logaritmo natural de X más logaritmo natural de Y. Es decir, que el logaritmo transforma una multiplicación en una resta, miren, y una división en resta, multiplicación en suma. ¿Listo? Entonces, se usa regla de la cadena porque X a su vez, X y Y, que en principio son variables independientes, a su vez dependen de un parámetro T, por medio de esta relación, miren. X igual a coseno de T, Y es igual a seno de T. Bien. X igual a coseno de T. Y Y es igual a seno de T. Entonces, en el fondo, como W depende de X y Y, pero a su vez X y Y dependen de T, en el fondo W depende de T, ¿no? Esta parametrización. Y nos están preguntando, calcule la derivada parcial de W
con respecto, bueno, parcial no, la derivada total porque W solo depende de t. La derivada de W con respecto a t. Bien, ¿cómo se hace eso? Se usa la regla de la cadena, que dice que esa derivada va a ser ¿qué? Va a ser la derivada parcial de W con respecto a X, ¿sí? W viéndolo como esta función de dos variables de X y Y, pero es una derivada parcial por la derivada de X con respecto a T, más, eso dice la regla de la cadena, la derivada parcial de W con respecto a Y, por la derivada de Y con respecto a T. Bien, eso lo aplicaré esta regla. ¿Cuánto es la derivada parcial de W con respecto a X? Pues por la forma que yo escribí, es derivar esta función. La derivada del logaritmo es 1 sobre lo que está ahí. Es decir, que me haría menos 1 sobre X, ¿sí? Por la derivada de X con respecto a T. Si X es coseno, ¿cuánto es la derivada de coseno? Menos seno. Menos Entonces, seno. por menos seno de T. Más la derivada de W con respecto a Y. Miren W acá. Aquí está el logaritmo natural de Y. La derivada va a ser 1 sobre Y. Por la derivada de Y con respecto a T. Y es seno de T. La derivada de seno es coseno, entonces me queda coseno de T. Pero como esta derivada tiene que darme en términos de T y aquí sigue apareciendo X y Y, puedo escribir que W', la misma notación, es igual a, aquí sustituyo, ¿cuánto es que vale X? X vale coseno. Y por ahí de signos menos por menos es más. Entonces, esta primera parte va a quedar seno de T sobre X, que es coseno de T. Esta es la función tangente, ¿no? Seno sobre coseno es tangente. Más coseno sobre seno, que lleva el seno. Entonces, eso es lo que da esa derivada parcial usando regla de la cadena. O sea, parcial no, la derivada de W con respecto a T. Esto se puede reescribir así, eso es igual a tangente de T, porque eso es seno sobre coseno, más cotangente, que es coseno sobre seno, cotangente de T. Y así se hacen los demás sobre regla de la cadena. Bien, otra pregunta. O sea que de esa manera también se resuelve el otro punto. Sí, exacto, de esa manera. Listo, profe, muchas Sí, gracias. con gusto. ¿Quién más tiene preguntas? El primer punto del inciso A. 1A. Bueno, aquí dice, sí, bueno. X cuadrado por Y. Bueno, ahí hay un error, como les he mencionado, no sé si usted les había dicho, pero esta función sí tiene una discontinuidad, pero sí es removible. Cuando uno dice que la discontinuidad es removible, cuando uno calcula el límite, cuando X y Y tienden a 0, que en este caso el problema es en 0, esta función no la puedo evaluar en 0. Si yo calculo el límite y el límite existe, decimos que la continuidad, que la discontinuidad es removible. Ella en principio, así como está, es discontinua en 0, 0, porque yo no la puedo hablar en 0, 0, ¿no? Una de las condiciones necesarias para que una función sea continua en un punto, que yo la puedo evaluar en el punto. Pues como esta no se puede evaluar en 0, 0 porque da 0 sobre 0, la indeterminación, pues ya sé que es discontinua ahí. Ahora veamos si es una discontinuidad removible. Entonces hay que hallar este límite. Bien. Yo he dicho que, o sea, como yo planteé la pregunta, asumí que este límite no iba a existir, pero resulta que sí existe. O sea, que es una discontinuidad removible. ¿Cómo vemos que sí existe? Nos toca pasar a coordenadas polares, ¿no? Podemos definir, usar el hecho de que X lo podemos definir como coseno de teta, R coseno de teta. Y Y se puede definir como R seno de teta, en polares, ¿no? Y reescribir este límite, pero usando estas coordenadas. Nosotros sabemos que cuando pasamos a polares, decir que X y Y tiende a 0, 0, lo mismo que decir que R tiende a 0, ¿no? Es una coordenada radial. Y esto me queda X al cuadrado por Y.
Entonces me va a quedar R al cuadrado por coseno cuadrado de teta. Por Y, que es R seno de teta. Estoy sustituyendo nomás. Ahora, todos estos números están multiplicando. R por R al cuadrado me da R al cubo. Entonces yo puedo bien borrar este R aquí y escribir un R al cubo simplemente. Permito. Esto aquí es un coseno cuadrado. Teta. Y este está multiplicando. Esto dividido R al cuadrado, porque coseno cuadrado de teta, porque eso es X al cuadrado en polares, más R seno de teta. Este límite no lo puedo hacer por sustitución directa porque me daría 0 sobre 0. No puedo sustituir R por 0 todavía. Pero miren que en el denominador puedo sacar factor común R. Ya aparece R, ya aparece R al cuadrado. Saco factor común R y me queda de esta forma. Aquí va a quedar solo un R porque aquí hay un R cuadrado, pero como saqué factor común, va a quedar así, ¿bien? Entonces este R aquí se cancela con un R de acá del numerador y acá me queda un R al cuadrado. Bien. Aquí me queda un R al cuadrado y se canceló ese R, ¿listo? Entonces, ¿qué pasa? Ahorita sí puedo hacer sustitución directa, sustituir R por 0. En el numerador me va a dar 0 al cuadrado por todo esto, me da 0. Y en el denominador me va a quedar, esto se anula y me va a quedar seno de teta. Lo que implica que este límite da 0. Bien. Entonces la discontinuidad se puede remover. ¿Cómo se puede remover? Redefiniendo la función de la siguiente manera. Redefiniéndola así con estos corchetes, ¿no? Y colocando aquí, bueno, la función que nos dieron al inicio, x cuadrado por y sobre x cuadrado más y. Como ya no tiene problema en 0, 0, entonces vamos a dejar que la función valga eso cuando la evaluemos en un punto de x, y, que sea distinto a 0, 0. Ya que si es distinto a 0, 0, la función es indeterminada. Y en 0, 0 es que tenemos ese problema. Entonces, cuando x, y sea igual a ese punto, problemático 0, 0, nosotros ya sabemos que en el límite, cuando nos acercamos a 0, 0, ese límite da 0. Lo acabamos de probar, miren. Entonces podemos definir la función siendo 0 aquí. Entonces es una discontinuidad removible y se puede remover redefiniendo la función de esta forma. ¿Bien? Esta función que acaba de escribir aquí sí es continua en 0, 0. Es continua en 0, 0 porque la puedo hablar en 0, 0, me da 0. ¿No? Y el límite cuando x y tiende a 0, da 0 también porque lo acabamos de probar. Y este era el único punto problemático. Aquí el 0, 0. Pero ya redefiniéndola de esta forma, removimos la discontinuidad. Bien, ¿se entendió? ¿Sí? Bueno, siguiente pregunta, nos quedan 8 minutos. Profe, en el punto cuarto del taller, en el primer ejercicio, uno deriva la primera vez, ¿cierto? Y la deriva 6x más 6. Entonces uno tiene que volver a derivar, ¿cierto? El 4A. Sí, el A. Entonces dice localizar los extremos relativos. Entonces, claro, como lo que vimos hoy en clase, primero hay que hallar los puntos críticos, ¿no? Y nos queda un sistema de 2 por 2. Si yo derivo esta función con respecto a x, me da 2 por 3, 6, 6xy menos 6. Esta es la primera ecuación. 6xy menos 6. Esta es la derivada parcial de f con respecto a x. Tiene que dar 0 en un punto crítico. Y la otra, la derivada de esa función con respecto a y, da 3x cuadrado más 4y menos 4. Creo que era más 4y, ¿no? Menos 4. Igual a 0.
Entonces tenemos que resolver ese sistemita 2 por 2. O sea, usted puede despejar X o Y de la primera ecuación y sustituirlo en la segunda, ¿no? Si es que derivé bien. Bueno, miro con respecto a Y, 4X. Sí, está bien, ¿no? Entonces su pregunta va... Lo primero es hallar los puntos críticos resolviendo este sistema. Despeja Y o X de una de las ecuaciones. Por ejemplo, de esta primera ecuación usted puede concluir que Y es igual a 1 sobre X. Usted hace las cuentas. Y si Y es igual a 1 sobre X, sustituye aquí Y por eso. Entonces, esta ecuación de aquí queda dependiendo solo de X, la puede despejar X. Entonces, al final usted va a encontrar los puntos críticos. Un X0, Y sub 0. Tal cual lo que se hizo hoy en clase, no sé si... Sí, lo que se hizo en clase esta semana. De extremos de funciones. Profe, en Sí. ese 6x y menos 6, ahí no es un menos 6x. 6XY. Pero yo Está mire, cuando derivando derivo con X. respecto... Estoy derivando con respecto a X, da 2 por 3, 6XY. Ah, ya, Y ya. aquí No da escuché menos eso. 6. Eso. Bien, entonces esa es la idea. No sé si respondió la pregunta. ¿Sí? Sí, profe, No. gracias. Me quedó la duda. Y ahí seguir haciendo las cuentas y revisar la clase de extremos. Bueno, creo que ya se hizo. Se tocaron todos los ejercicios del taller, ¿no? Profe, yo tocó tengo una pregunta. Este. Sí, Esto con respecto al segundo punto en el inciso B, pues yo calculé las derivadas parciales usando la regla del cociente, más no sé si esa regla sí va ahí o no. claro, ahí va esa regla. Está bien. Entonces usted hace la que usted se sabe de cálculo diferencial, pero parcialmente lo hace, ¿no? Si va a calcular la derivada parcial de f con respecto a x, entonces es la derivada del de arriba con respecto a x por lo de abajo sin derivar, menos este sin derivar por la derivada del de abajo con respecto a x, sobre todo este denominador al cuadrado. ¿Eso es lo que usted aplicó? Sí, señor, sí, señor. Sí, esas son reglas de derivación, exacto. Entonces no hay problema. Ah, bueno, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces yo creo que ya, ¿cierto? Sí, En el inciso, en la pregunta 2, en el inciso A, en la definición del límite para calcular las derivadas parciales, ahí me dio en sí. el límite cuando tiende, límite de delta de x, cuando tiende a 0, me da un delta de x sobre delta de x. ¿Eso es igual a 0 o no? No, delta X sobre delta X es Sí, 1. señor. Usted los Sí, cancela. pero Delta entonces X el sobre... resultado ¿Cómo? sería 1. Ah, no sé el límite porque, bueno, miremos a ver, es X por y al cuadrado la función, ¿no? Sí, señor. Eso es F. F que depende de X y Y. Si uno usa la definición del límite de la derivada parcial, tiene que irse a la sección de derivadas parciales, ¿no? Y eso dice así, que la derivada parcial de F con respecto a X es igual al límite cuando delta de X tiende a 0 de la función evaluada en, mire, la función evaluada en X más delta de X, Y. X más delta de X, Y, menos la función f de x, y. Todo esto dividido entre delta de X. Sí, señor. Así lo tengo. Esta es la definición tal cual. Ahora, ¿cuánto es f en este caso evaluado en X más delta de X? Pues aquí donde está X, coloco X más delta de X, entonces me va a quedar X más delta de X por Y. ¿Sí? Por Y a la 2. ¿Es por o por o más? Por, porque mira que hay un por, mire.
Ah, listo. Aquí. Ok. Porque yo estoy hablando de la función en x más delta de x. Entonces, donde está x, coloco x más delta de x y me queda así. Menos la función que es x por y a la 2. ¿Sí? Todo esto dividido entre delta de x. Y aquí cuando usted distribuya este y al cuadrado, me va a dar x por y al cuadrado y me va a dar delta de x por y al cuadrado. Pero el hecho es que x por y al cuadrado se cancela con este de acá porque están restando. Entonces eso va a sobrevivir solamente un delta de x. Aquí estoy siendo un poco informal. En cada paso uno tiene que escribir el límite, ¿no? Me va a quedar delta de x por y al cuadrado sobre delta de x. Ah, bueno, aquí aparece lo que usted dice. Delta de x sobre delta de x es 1 y queda simplemente y al cuadrado. O sea, la derivada parcial de f con respecto a x es el y al cuadrado. Cosa que ya sabemos por las reglas, ¿no? Aquí va a dar y al cuadrado. Bueno, aquí dice el límite. Porque el delta de x tiende a 0, pero el delta de x se canceló. Que me queda un delta de x sobre delta de x, da 1. Por eso quedó solo el y cuadrado. ¿Sí? Uno hace álgebra antes de... Uno no puede hacer sustitución directa en el límite. No puedo decir, voy a sustituir delta de x por 0. Primero intenta simplificar, recuerda el algoritmo. Y aquí este delta de x y este se cancelan. ¿Qué sobrevive? Y cuadrado. Estoy tomando el límite de una constante, en este caso y cuadrado. ¿Cuánto es el límite? Da y cuadrado. ¿Sí? Profesor, Me gustó la definición del límite. Sí. Listo, en el profe, caso gracias. de la derivada parcial de y, sí se utilizaría el límite cuando diferencial de y tiende a 0, ¿cierto? Sí. Y aquí ustedes, en ese caso, un poquito más complicado porque entonces usted les va a quedar, bueno, aquí delta de y. Tienen que tener cuidado, tienen que expandir un binomio. Porque Sí. aquí le va a quedar x por y más delta de y al cuadrado. Entonces tienen que elevar este binomio al cuadrado. Y esto le va a quedar restado con x por y cuadrado, que es la función, ¿no? Entonces tienen que hacer esta fórmula de aquí en esta parte. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Tienen que luego distribuir el x, cancelar algo con esto. Luego cancelar los deltas, este delta de aquí con algo de arriba, hasta que les dé 2xy, ¿no? Eso es lo que tiene que dar esa derivada. ¿Listo? Listo, profesor. Entonces ya nos queda menos de un minuto. Yo creo que eso es suficiente para... Se tocaron casi todos los puntos. Además recuerden que hay videos, pues, hay videos de curva de nivel, de todo. De todos modos, si alguien tiene otra duda, me puede escribir al WhatsApp. Bien. Entonces, por aquí terminamos. Yo enseguida, mejor dicho, enseguida, en 5 minutos les envío el video al grupo de esta asesoría. Bien. Ya enseguida. Profesor, Acabo la muchas clase y lo gracias. mando enseguida. Este video. ¿Listo? Para que quieran revisar Bueno, detalles ahí. profe. Bueno, que tengan un feliz día. Nos Gracias, vemos. profesor, gracias. Igual. Listo, profesor, hasta luego, muchas gracias. Con gusto. Bueno.